Un tema importante, ¿no? Recordemos que estamos en un clima, a veces llueve, a veces hay unos soles terribles, caniculares. En Guayaquil hay un sol terrible. Pues bueno, Alberto Quintana va a tener una entrevista con los representantes del INAMI para conocer un poco más. Adelante, mi querido Alberto. Gracias, estamos de vuelta acá para el tramo final del diálogo de la tarde, este viernes cerrando semana de labores, ¿no? Me vine precisamente pues a este estudio, al estudio 2 de nuestra estación radial a efectos de poder implementar este diálogo, porque vamos a conectarnos inmediatamente con las instalaciones del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en nuestra capital, la querida ciudad de Quito. Ya divisamos a Javier Macas, analista de pronóstico y alertas del INAMI, quien siempre tiene la deferencia de conversar con nosotros. Javier, un saludo muy afectuoso, y de partida estamos prácticamente cerrando la primera quincena de este mes de junio, y la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo están las condiciones climáticas de manera general para nuestro país? Bienvenido. Muchas gracias, también un gusto poder compartir en este espacio. Nosotros hemos visto cómo las condiciones que favorecen la presencia de precipitaciones, es decir, el alta nubosidad, convergencia de vientos, masas de aire bastante húmedas, siguen presentes en gran parte, de hecho, del territorio nacional, resaltando mucho la zona norte y la zona centro, especialmente de la región amazónica, el norte de la región litoral y también pues el callejón interandino. Los eventos de precipitación en general están dentro todavía de los parámetros normales, de los parámetros habituales. Incluso la región litoral tiene un déficit de precipitación. Sin embargo, recordemos que el mes de junio ya se caracteriza por ser un mes con acumulados más bajos en cuanto a cantidad de precipitación mensual en relación a meses anteriores. Partiendo de esto, también la región amazónica, junio sigue siendo propicio para todavía eventos de precipitación. Entonces, por ahora estamos dentro de esos parámetros. Sin embargo, hemos visto cómo tal vez ha incrementado un poco más las condiciones de lluvia desde meses atrás. Recordemos que tuvimos mucha incidencia de una niña atípica, que es la niña Modoki, la cual pues calienta mucho la temperatura superficial del mar que se encuentra frente a las costas de nuestro país. Al tener mayor calentamiento tenemos a la par mayor evaporación y por ende mayor cantidad de agua disponible o de agua que pueda ser precipitable en la atmósfera. Por circulación del viento, pues generaron los distintos factores de precipitación. A la par de esto, si bien tuvimos en la costa meses muy lluviosos, también pues la región amazónica iba incrementando la cantidad de precipitación conforme llegaba mayo, conforme llegaba junio, porque es una característica normal. Lo que esperamos de aquí a los próximos 15 días de junio es que los eventos de lluvia, si bien pueden disminuir entre el 16 al 22, 23, sobre todo en la región litoral, todavía sean más esporádicos o sigan presentándose de una manera un poco más intermitente en la región amazónica. Y siempre y cuando nosotros tengamos una circulación favorable o una sobresaturación, digamos, de la atmósfera en la cordillera, puede también llegar a sobrepasar el callejón interandino. Entonces, junio va a seguir presentando periodos lluviosos, sobre todo en estas dos regiones. Hablamos entonces de rangos normales, ¿no? En lo que tiene que ver con el comportamiento climático. Ahora mencionaba, Javier, el tema de la niña Modoki. ¿Cuáles son las características de este fenómeno? Hay muchos ecuatorianos que no dominan bien, ¿no?, ese concepto. ¿Cómo lo graficamos precisamente para conocimiento de nuestra audiencia, de nuestros seguidores, de la gente de a pie? Bueno, lo que nosotros vemos es un comportamiento, digamos, un poco distinto a lo que es la niña en general, un comportamiento que es global. Si nosotros partimos del hecho de que el fenómeno de la niña se caracteriza por la disminución o la anomalía negativa de la temperatura superficial del mar en gran parte del Pacífico, generalmente pues se reduce la evaporación y por ende reduce el contenido de humedad en la atmósfera, y lo que generalmente pasa cuando tengo una niña en todo su contexto pues es una disminución de los eventos de precipitación en la región litoral y en la región insular. Ahora, según un estudio que lo hizo justamente Modoki, de ahí viene el nombre, era que habían años en los que nosotros, si bien teníamos un fenómeno de la niña, es decir, enfriamiento en gran parte del Pacífico, justo en sus extremos, digámoslo así, tanto en la parte de Oceanía como en la parte de Sudamérica, más bien allí se calentaba. Entonces, enfriamiento en el Pacífico central y calentamiento muy fuerte en los extremos, en el oriental y en el occidental. De esta manera es que, si bien yo tenía una niña Modoki que estaba enfriando el Pacífico, frente a las costas teníamos anomalías muy fuertes, ya que era muy concentrada
la cantidad de energía que se acumulaba en estas zonas, y por eso es que llegábamos a tener en cambio anomalías positivas, anomalías entre 3, 4, incluso llegamos a estar bordeando 5 grados encima de lo normal. Esto se representaría con 26, 27, incluso 28 grados frente a las costas de Ecuador. Esto pues evidentemente favorece mucho la inestabilidad del aporte de esta gran energía, se concentra o se condensa en eventos de precipitación. A esto le sumamos que nosotros tenemos una atmósfera propicia para eventos de lluvia por la estacionalidad. Febrero, marzo, abril son meses muy lluviosos porque la carga de humedad que ingresa desde la zona norte, desde la zona amazónica, desde la zona sur es bastante alta. Y a esto se sumó todo este calentamiento del Pacífico y pues generaron los distintos eventos. Pero eso sería una característica Niña Modoki. Enfriamiento en el Pacífico Central y calentamiento en los extremos, o en la parte de Oceanía y en la parte pues de Sudamérica. Y con el niño pues suele pasar lo contrario, ¿no? Nosotros podemos tener un niño donde se calienta generalmente casi todo el Pacífico, y pues esto repercute en aumentar todavía la evaporación y el contenido de humedad que puede generar eventos de precipitación. Hemos visto cómo estos nuevos o estos escenarios que eran antes un poco más atípicos, digamos así, que se presenten, ahora son un poco más regulares. Podemos ver un comportamiento de un niño donde no necesariamente está enfocado o está caracterizado por resaltar mucho los eventos de precipitación en la parte, por ejemplo, de Sudamérica, y eso fue lo que pasó el año anterior. Se enfocó más bien en un solo mes en específico y lo demás pues fue deficitario. Ahora, con este evento de la niña, donde deberíamos en teoría tener esto, al tener una niña Modoki tuvimos precipitaciones que sobrepasaron entre un 400, 450 en el trimestre de febrero, marzo, abril. Por ello es que se generaron las distintas emergencias y los distintos impactos negativos que los pudimos apreciar. Esa sería la principal característica o la principal diferencia de una niña normal con una niña Modoki. Ahora, situándonos tanto en Guayaquil como en la época, ¿no? Acá normalmente, ¿no? Entre días de junio y el mes de julio, precisamente pues siempre desciende la temperatura cuando salimos a cenar, cuando salimos a departir un momento, sobre todo en lugares, por ejemplo, ¿no? Mucha gente en el Ecuador conoce pues el Malecón 2000, el sector de Puerto Santana, que tienen pues la ribera de la ría, como conocemos acá, ¿no? El gran río, el Manso Guayas. De alguna manera pues en la noche uno, no es exageración pues tener que utilizar hasta una bufanda para poder salir a cenar, compartir, conversar precisamente al pie del río. Eso es lo normal. Y vemos que en estos días pues se mantiene aquello, ¿no? Eso no va a tener una variación. Estamos pues, como decíamos, en una etapa en que los rangos de normalidad se mantienen. Sí, sí, justamente nosotros estamos viendo cómo la corriente fría de Humboldt empieza a subir más, a llegar más hasta la costa centro de Ecuador, en general llega hasta esa zona. Es bastante habitual, está dentro de su parámetro normal. Tal vez tenemos una anomalía ligeramente un poquito más negativa por días y otros días se pone un poquito más positiva, pero en el valor como general, en promedio, estamos dentro, no hay ninguna irregularidad por el momento. Tal vez la zona norte, hablando de Esmeraldas, allí tenemos un poco más todavía que persiste el calentamiento, y pues donde se están generando los eventos de precipitación en la región litoral es allí, en esa zona norte interior, los eventos de precipitación más intensos. Desde el mes de mayo ha sido la zona que ha registrado una cantidad de precipitación mensual superando su cantidad normal. El resto de la región como tal no ha estado incluso bajo lo normal, pero lo que sí hemos visto tal vez es una mayor cantidad de nubosidad, una mayor cantidad de humedad que no necesariamente va a generar una precipitación, pero sí está presente de una manera un poquito más regular. Tal vez eso ha sido un poco más resaltante estos últimos 2 meses. Ahora, se hablaba, ¿no? Y esto pues en publicaciones de redes sociales. Nosotros siempre le recomendamos pues a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, que siempre información que salga, una premisa fundamental es ver cuál es la base técnica, cuál es la base científica de una publicación, porque a cualquiera se le ocurre hacer alguna predicción, pero vemos que no hay aquel sustento. Digo que durante estos últimos días pues se había generado pues cierta inquietud, ¿no? Ante estos anuncios de que iban a descender tremendamente las temperaturas. O sea, un poco más es como que íbamos a tener temperaturas parecidas pues
a las ciudades y países que están ubicados en el hemisferio norte, ¿no? El INAMI pues había dado cuenta, tal como lo acabamos, cuando arrancábamos la entrevista, pues de decir que estamos en rangos normales. ¿Qué le podemos comentar precisamente a todos quienes están siguiendo esta entrevista? Bueno, lo que nosotros siempre vemos es que la información está disponible, ¿no? A todas las personas, siempre que se tenga acceso a Internet. Y nosotros pues vamos a poder encontrar este tipo de páginas donde sí me van a mí a generar un gráfico, donde me van a presentar una cantidad, ya sea de temperatura, de precipitación, de humedad, de viento incluso. Pero generalmente estos modelos, que son los que generan la información, son globales, es decir, tienen una resolución bastante amplia de 100 por 100 kilómetros, 25 por 25, y aparte también hacerlo con mucho largo plazo, largo tiempo, pues generalmente repercute en mayor incertidumbre de lo que se puede generar. Ahora, si a esto le sumamos el hecho de solo interpretar de manera directa, digamos, la información puede recurrir en esto, en condiciones que no necesariamente tienden a darse, como dice un modelo, sino que nosotros como pronosticadores lo que hacemos es tomamos una información de una fuente, de una variable, y a esto le vamos sumando un conjunto de otras variables y de allí es donde sale una información o donde salen nuestras alertas, por ejemplo. No es netamente una lectura de un modelo solo de lluvia, no lo hacemos, sino se pone un collage, un estudio más detallado para tratar de ser lo más precisos posibles. Ahora, también lo que debemos entender es que nosotros en el Ecuador estamos en la parte intertropical, es decir, nosotros nos domina un clima más bien cálido, un clima húmedo, cálido, húmedo, y pues tenemos ciertos meses en los que disminuye. La zona sur de Sudamérica, por otro lado, está considerada como una zona extratropical o una zona pues mucho más fría, ya que se ubica en latitudes mucho más bajas. Y es normal que en estas zonas, en estos meses, ingrese aire polar, aire de la zona sur del continente, y este trae estas características de que en verdad sí puede llegar a bajar una temperatura pues bastante alta, bastante fuerte, sí podría llegar a ser extremo de eventos allá, ya que esta masa llega con esta característica y avanza y puede generar temperaturas mínimas pues que estén menos tantos grados bajo cero y a la par pueden persistir en el día. Pero conforme esta masa fría va avanzando hacia la zona norte de Sudamérica, pues esta se va mezclando con las masas cálidas que tiene el norte y el centro de Sudamérica. Y pues esta mezcla o este choque entre una masa fría y una masa cálida generalmente ya va generando eventos de precipitación, si es que tiene la humedad, si es que tiene una cantidad de humedad considerable, pues ya genera eventos de precipitación. Y a la par que sigue subiendo, ya conforme llega a Perú, llega a la zona norte de Perú, pues esta ya se ha mezclado mucho, entonces ya no tiene esta característica tan fría y pues ya generalmente repercute con eventos de precipitación, puede llegar a hacerlo, y si es que llegase a haber una disminución, más bien generalmente ocurre en las zonas muy altas, pero no con esta característica, no con -4, -5 grados bajo cero, en una escala tan grande, hablar como ola, a Ecuador pues no la llega. Nosotros somos tal vez un poco más propensos, tal vez a una ola de calor que a una ola de frío. Entonces, esta información siempre recordamos a nosotros y les invitamos a seguir a las fuentes oficiales. Recuerden que cada país tiene un servicio meteorológico nacional. Correcto. Hay el de Argentina, hay el de Chile, hay el de Bolivia, el de Brasil, todos tienen. Entonces, nosotros habíamos visto que compartimos de manera semanal una información entre algunos miembros de Sudamérica y pues nos compartieron que justamente iba a haber este evento. Entonces, ellos emitieron una advertencia a la parte de Argentina, a la parte de Perú. La parte de Perú ya no era tan alta, Argentina sí era alta, sí, en verdad sí se iban a dar eventos ahí bastante relevantes, claro. Pero que llegue a Ecuador no. Por eso es que nosotros más bien emitimos un boletín por precipitaciones y no por temperaturas, porque esto ya no llegaba de esta característica, no llega a ser tan fuerte. Más bien, cuando nosotros podemos llegar a ser propensos a disminuciones de temperatura en el callejón interandino, sobre todo, es más bien cuando yo tengo una atmósfera muy seca. Si yo ya entro, por ejemplo, el mes de julio, que posiblemente ahí nosotros ya tengamos una característica más de época seca, más de verano, como se lo conoce comúnmente. Allí en este ambiente seco, si ingresa una masa fría, es más fácil porque no se va mezclando con ninguna masa cálida, pero de igual manera, no llega con esa característica que le llega a Argentina, no llega así de fría, pero sí
llega pues con unos menos graditos en relación si tiene una masa más húmeda. Entonces cuando tenemos una Claro. masa seca llega y ahí sí puede llegar a disminuir, y ahí es cuando tenemos nosotros la presencia de heladas, más bien cuando tenemos cielos despejados en la zona de la cordillera. Pero por ahora pues estamos descartando esos escenarios, más bien de aquí a julio, y eso sería en relación a la información que Claro, tenemos. me imagino que en toda esta explicación tiene su incidencia, su grado de incidencia también el enfriamiento del Océano Pacífico, ¿no? Que siempre está influyendo directamente en lo que tiene que ver con el clima acá en nuestra región, en la costa, ¿no? Sí. Sí, 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 justo. Para la región litoral, por otro lado, lo que regula más, como lo que ustedes bien lo mencionan, es el comportamiento del mar. Es normal que ahora tengamos una corriente fría de Humboldt que puede llegar a ser un poco más fría, dependiendo, ¿no? Mucho de otros factores, pero pues por ahora está dentro de lo normal, ¿no? No habíamos visto ninguna anomalía. Si llegase a ver algo muy fuerte, muy frío, lo que van a evidenciar primero es, conforme avanza el agua fría, se va presentando esta niebla de mar o esta niebla oceánica, y podemos tener eso. A la par de ello, empiezan a generarse tipo lluvia, lloviznas o de brisa de mar, y pues el ambiente se vuelve parcialmente, digamos así, frío, pero por ahora no tenemos algo muy abrupto, algo como de preocuparnos, digamos, en general. Lo que sí van a ver son estos cambios más bien en el día que estamos viendo. Un día podemos tener un día muy soleado, con mucha radiación, con pocas nubosidad, y al otro día pues puede ser lo contrario, muy nublado, con presencia de precipitaciones. Y estos cambios bruscos que estamos teniendo y lo estamos experimentando también en la parte del callejón interandino, sí pueden llegar a propiciar enfermedades respiratorias si es que yo no tomo las debidas precauciones, sobre todo en horas de la madrugada y en horas de la noche. Correcto, entonces lo que tiene que ver con el tema climático, mantenemos la regularidad, ¿no? En justamente pues las condiciones que se presentan en nuestras tres regiones continentales, lo propio pues en la región insular. Hay otro detallito al cual también siempre le damos pues el espacio y la importancia que tiene, ¿no? Lo que compete a la radiación ultravioleta, ¿no? Porque hay días también que los indicadores se disparan, y en esa escala que está determinada técnicamente también, en que el INAMI hace muy bien en compartir pues este mapa de cómo va a ser el efecto en cada una de las jurisdicciones provinciales, vemos que hay incrementos y hay rangos elevados permanentemente. Ahí tenía una inquietud. ¿Por qué siempre es una constante, ¿no? Que por ejemplo en la región interandina, Carchi, Imbabura y hasta Pichincha, al norte y al sur, la provincia de Loja, siempre tiene este rango súper que elevado? ¿Por qué esa condición? Bueno, estas zonas son un poco más propensas a recibir una radiación más directa, primero porque están en una altitud pues mucho más elevada, todo el callejón interandino. Tenemos tenemos un menor regulador natural, digámoslo así, que llega a repeler, por decir, o bloquear un poco la radiación directa que puede llegar a ingresar, a diferencia de la costa o de la Amazonía, que están en localidades mucho más bajas y tienen una atmósfera pues más ancha, más espesa, no sé si decirlo así, pero el callejón interandino, al estar más elevado, pues tiene una incidencia más directa. A esto lo que nosotros tenemos que sumarle también es el hecho de que si bien se están generando eventos de precipitación en la parte de la región amazónica, la mayoría de ella se queda en la parte de la cordillera. Entonces, lo que llega a la parte interandina más bien es nubosidad, y esta nubosidad a veces es más persistente que en otras, y por eso es que permite que esta radiación pues se presente de una manera pues más alta y también en una mayor cantidad de horas del sol en el día. Va a depender mucho, ¿no? De cómo se estén presentando las condiciones. Por ahora, la zona sur va a seguir siendo la más propensa del callejón interandino a recibir una radiación más alta, más elevada, porque la mayor cantidad de humedad se está concentrando en la zona norte y centro. Si llegamos nosotros a ver que esta nubosidad llega a sobrepasar lo suficiente, disminuiría la cantidad de radiación en la zona norte. Si no, pues también se podría generar esta elevación de la radiación ultravioleta. Y la zona centro, la característica que tiene es la circulación del viento. Nosotros generalmente, debido pues a la rotación de la Tierra, el viento viaja del este hacia el oeste, y generalmente tenemos un comportamiento que viene desde la Amazonía, se encañona, por decirlo así, en la zona centro, y allí pues suele incidir de cierta manera pues más directa la cantidad de humedad. Por eso es que es más probable que si yo tengo mucha humedad, mucha precipitación en la región amazónica, llegue a incidir más bien hacia la zona centro. Va a depender de la zona norte y la zona sur
por su elevación también, de que llegue o no llegue a pasar esta humedad y permanecer con días más nublados. Más bien por eso es que a veces es más regular que tengamos radiación ultravioleta en la zona sur y en la zona norte de la región entera. Válido entonces hacer la recomendación, ¿no? Que diariamente ustedes nos acercan y nosotros la replicamos. Evitar la exposición prolongada al sol, ¿no? Sobre todo en ese rango horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Javier Macas es analista de pronósticos y alertas meteorológicas del INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por estos tics tan precisos que son de gran valía para nuestra audiencia, ¿no? Con mucho gusto estamos para servirles. Gracias, y con esto estamos cerrando el diálogo de la tarde, ya cerrando la jornada de viernes. Los invitamos, 21 horas, tenemos la última.